Muy bien, estamos estudiando la carta de Pablo a los Romanos. Estamos estudiándola verso a verso y el día de hoy estamos continuando el capítulo 9. El mensaje de hoy le puse como título Jesús, el buen alfarero. ¿Ok? Entonces, hemos venido acompañando a Pablo. ¿Cuántos han venido con Pablo? ¿Verdad? Casi que lo conociéramos en persona. Y hemos venido junto a él en este recorrido de la carta. Y en este capítulo 9, junto a él, pues con tristeza y continuo dolor, dice, por sus hermanos israelitas, quienes no habían conocido personalmente a Jesucristo. Y Pablo en este capítulo 9 ha tratado de persuadirlos a que procuren alcanzar esa justicia que da Dios, porque ellos habían venido viviendo vidas que ciertamente anhelaban y creían haber alcanzado la justicia de Dios por medio de la ley. Y los israelitas se sentían pueblo de Dios por su herencia en cuanto a ser descendientes del linaje o de la línea de Abraham, por un lado, y por otro lado, por esas obras de no comer ciertas cosas, de una circuncisión en el cuerpo, cosas que le atribuían peso y valor y ellos creían que ya eran justificados delante de Dios y Pablo les dice, no, o sea, yo también soy israelita, yo también me moví en eso, yo creía que era así, pero no es así y entonces está tratando de persuadirlos. Y en este intento, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, los encamina hacia la verdad, les dice, no, vengan, no, miren, préstenme atención y los empieza a llevar hacia Dios, haciéndoles saber que Dios no ha fallado a su palabra y que no ha fallado a sus promesas. ¿Te acuerdas o no? Y entonces Pablo, como un hombre espiritual, ¿hay aquí hombres espirituales? ¿Mujeres espirituales? Pablo, como un hombre espiritual, muestra nobleza y paciencia para con ellos. Y les explica, no, no, miren, no tiene nada que ver con ser descendiente de Abraham, ni tiene nada que ver con tus méritos humanos, sino tiene todo que ver con la misericordia de Dios. Busca la misericordia, busquen la misericordia de Dios. Y entonces lo ilustra con dos personajes, Moisés y Faraón. ¿Se acuerdan? Los estudiamos ya la semana pasada. Tenía que darte este contexto para que si no estuviste con nosotros, pues puedas tener idea y entiendas. Es como ver El Señor de los Anillos 3, pero no viste la 1 ni la 2, ¿no? Entonces algunos de ustedes no estuvieron la semana pasada aquí, o sí estuvieron, pero se durmieron. Entonces ya no te acuerdas bien, ¿no? ¿De qué fue la saga, ¿no? ¿De qué trató? Me fui a pescar, pastor, ¿no? Y no vine. Entonces ya hoy estás aquí, pues te damos contexto. Pablo usa a Faraón y a Moisés para ilustrar esta, esta forma en la que Dios trata con las personas. Y a todos les da por igual el espacio, la oportunidad dentro de la misericordia. ¿Quiénes son quienes rechazan? Las personas. Dios dice en Deuteronomio 30:19, no vayas. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. ¿A quiénes? Ahí están los dos testigos. Hoy, contra vosotros, dice que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice Dios, escoge tú pues la vida para que vivas. Pero el punto es, ahí están delante de ti. Y somos tú y yo quienes deliberadamente, conscientemente nos determinamos. No, 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 ay, me voy a dormir. No, y no voy a ir. Ay, no, vámonos, vino la tía. ¿Cómo se llama la tía? ¿Juana? Pues sí, va, todos tenemos una tía Juana. Vino la tía Juana, ¿no? Hoy no vamos al servicio. Nunca faltamos. ¿Y traes una crisis en tu matrimonio? Híjole, pero te das la chanza, ¿no? Ya está tu hijo fumando marihuana, ya anda tu hija metida en rollos ahí bien extraños, pero tú lo tomas en poco y dices, ah, y tal vez ese domingo Dios te iba a dar una palabra.
pero te fuiste con la tía Juana. ¿Será de risa o será de reflexión? Y ahí está Dios, dice, yo pongo delante de ti, elige tú pues. O sea, yo no voy a hacer robots, o sea, tú tienes que elegir. Y entonces, como una serie de malas decisiones, una mala decisión, otra mala decisión, otra mala decisión, se da ese proceso de lo que la Biblia llama endurecimiento, que fue lo que vimos la semana pasada. No es Dios endureciendo el corazón, o como algunos han usado estos textos para decir, no, unos para salvación y otros para perdición. No, es la persona quien inicia ese proceso y va tomando malas decisiones hasta llegar a un punto en el que está duro, duro, duro. Espero que no haya nadie así. O eso les pasó a los israelitas. Y es lo que está diciéndoles Pablo, ¿qué onda? Agarren la onda. O sea, vean lo que pasó con Faraón y se los pone de ejemplo. No hagan ustedes lo mismo. Pero ese principio también nos lleva a nosotros a pensar, ¿no? ¿Cómo estoy hoy? Con relación a Dios, no sé nada de Dios, no me interesa nada de Dios. Bueno, es un producto, un resultado de una serie de decisiones que yo he venido tomando. ¿Estamos? Y entonces Pablo se anticipa. Aquí estamos a donde nos quedamos la semana pasada. Y ya lo vimos una vez hacerlo cuando le escribió a los Corintios. Pablo se anticipa y dice, seguramente va a haber alguien en Roma que ya sabe, ¿no? Que somos bien astutos. Y dice, va a haber alguien ahí que va a deducir o va a presuponer y va a decir, a ver, Pablo, y si esto que tú estás diciendo es verdad, ¿de qué nos va a acusar Dios si nadie puede oponerse a sus deseos? Entonces ya Pablo ya está viendo eso, ya se está anticipando. ¿Cómo, Pablo? Si Dios entonces de una forma unilateral, unánime, sin preguntarle a nadie, Él ya decidió hacer cosas en mi vida que ya no se pueden mover, ¿por qué me reprocharía algo así? Y se entiende, ¿no cree? ¿Sí o no? Por un lado estaba la misericordia y el otro la dureza. Y cuando lo vemos del lado de la misericordia es, pues si ya Dios ya determinó tener misericordia conmigo, pues gloria a Dios, ¿no? Está padre, no me genera ningún problema. Pero si Dios fue quien decidió endurecerme, entonces ¿yo qué responsabilidad tengo? Y ya lo ve venir Pablo. Y entonces ya con esto en mente podemos iniciar ahora sí bien planito. Romanos 9, verso 19. Pero me dirás, dos puntos, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Ahí está. Pablo imagina una persona que pudiera llegar a cuestionar, ¿cómo es que Dios puede responsabilizarme cuando en realidad todo depende tanto de Dios? Y siendo sinceros, muchas veces nosotros actuamos de esta manera, ¿sí o no? ¿Sí lo puedes reconocer en tu vida o no? Hacemos responsable a Dios, préstame atención, pero sobre todo cuando estamos hundidos en problemas y en pecados, bien metidos en el placer, y ahí es cuando nos dirigimos a Dios. Les voy a dar algunos ejemplos. Jóvenes que dicen, ¿cómo es que Dios me reclama o me recrimina algo si Él me hizo sexual? O sea, me hubiera hecho sin deseos y entonces le echan la culpa a Dios. Pero Él me hizo así y entonces ahora que yo quiero empezar a vivir mi sexualidad, como te venga en gana descontroladamente, apuntan a Dios y dicen, Él es el responsable. ¿Sí o no? Otro, un hombre que dice, ¿por qué Dios nos exige monogamia y nos dio tantas mujeres? ¿Sí? O sea, desde el lado del pecado explican y apuntan a Dios. Ahora, no quiero que nos extraviemos en estos pensamientos. Tenemos que retomar nuestro texto y ver el ejemplo que nos puso Pablo con Moisés y con Faraón.
Y cómo terminé la semana pasada con Dios diciendo que levantó a Faraón, pero porque él tenía un plan, una idea todavía mayor, ¿sí? Es decir, Dios tiene un plan mucho más elevado para ti. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y entonces uno acepta, Moisés acepta la misericordia y el otro la rechaza. 10 veces, 10 plagas. ¿Y qué pasó con él? Se endureció Faraón. Y ahí es en donde nos cuestionamos. Yo no conozco a nadie, hermanos, y tengo ya voy a hacer 6 años como pastor, que haya llegado y así enojado diga, ¿por qué Dios tuvo misericordia de mí? O que le reclame a Dios, ¿por qué ahora yo duermo tranquilo? Antes estaba perturbado en las noches y nadie le reclama esas cosas a Dios. ¿Por qué desde que ordené mis impuestos mi negocio está prosperando? Nadie le reclama eso a Dios. Andas chueco y andas haciendo tus cochupos, te agarran. Ah, no, Dios, ¿y por qué aquel también roba y él no lo agarran? Y ahí hay el reclamo, pero no del otro lado. Y por esto mismo es que el apóstol Pablo, al contemplar que alguno se pueda levantar contra Dios y cuestionarlo, pues descubrimos que no, que en realidad solo son argumentos, ¿no? Que levantan las personas cuando no quieren aceptar el evangelio. Así son las que escuchamos. No, no, bueno, es que yo conozco un primo y que muy cristiano. No, no, no. Estamos hablando de ti, no de tu primo. No, y también supe de un pastor que delincuente. No, no, no estamos hablando de él, estamos hablando de ti. Y las personas levantan esos argumentos para justificar por qué no quieren el evangelio, por qué rechazan a Jesús. Un montón de cosas. No, es que yo cuando era chico y no, bueno, es que... Y entonces dice Pablo, se anticipa y dice, bueno, por si alguien se levanta y ¡bom! Les tira una reprensión. ¿A cuántos les gustan las reprensiones? ¿Más o menos? No, la verdad que no, pero miren lo que les va a decir. Versículo 20, vamos a leer 20 y 21 para tener toda la idea. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y otra pregunta, ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, fíjense, esta es la respuesta de Pablo, pero hace la respuesta a través de 3 preguntas. Es tremendo, ¿no? Increíble. Y vamos hoy a estudiarlas. Solamente hasta aquí nos vamos a quedar. A veces avanzamos mucho, a veces no tanto. Hoy hasta aquí llegaríamos. Pero vamos a ver esta primera pregunta, verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Traducción al lenguaje actual se lee de esta manera. Yo le contestaría, 2 puntos, amigo mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. Diga, ouch, está rudo, ¿no? Imagínense. Y se los dice Pablo y dicen, ouch, pero si se los dijera yo, ay, me voy de la iglesia. Es que aquí no hay amor, pero fíjate eso, que Pablo, oye Pablo, ¿tienes 5 minutos para consejería? Sí, y te dijera, amigo, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. ¿Cómo ve, hermano Dave? ¿Se iría de la congre o no? Sí, dejo Roma, dice. Me voy con los corintios. Bueno, no, Éfeso. Y allá va, ¿no? De iglesia en iglesia. No, aquí no pasa, qué bueno. Incontables veces, hermanos, nos hemos puesto así con Dios cara a cara. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Cuestionándolo. ¿Por qué se fue? ¿No? El marido. Sí, o sea, y cuestionas a Dios. Espérame, ¿y qué hiciste tú? ¿Por qué nos abandonó? Si esto fracasó, esto es de dos. ¿Tú pusiste tu 50% para que funcionara o para que fracasara? Pero en ese punto ya voltean a ver a Dios. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué terminó esto?
¿Por qué me está sucediendo, no? ¿Por qué me enfermo yo? Y Pablo nos ubica muy bien y dice, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Él es el creador. ¿Y yo? La criatura. Él es el hacedor y yo soy hechura suya. Y ya desde aquí tenemos un grave problema, porque en realidad nunca nos interesó Dios. Nunca nos interesó, vivimos ajenos a Él, vidas en nuestra propia opinión, nuestro propio criterio, y mire a dónde nos llevaron nuestra gran sabiduría. Y ya en el terreno de la dureza, ahí entonces buscamos a Dios y apuntamos con el dedo, con toda probabilidad acusándolo de lo que nos está pasando, cuando casi les puedo asegurar que lo que nos está pasando por nuestras malas decisiones, por nuestro pecado, por nuestra irresponsabilidad, por nuestra indiferencia a Dios, a lo que Dios estableció en la Biblia. Ahí está. Si eres soltero, ¿cómo debes de vivir? Si eres casado, ¿cómo debes de tratar a tu esposa y a tu esposo? ¿Sí o no? Y luego, consecuencias. Ya en el campo de la dureza. Y lo perdemos. Perdemos de vista. ¿Qué? Que los planes de Dios son eternos. ¿Sí o no? O sea, esto es si tú no eres creyente. Pero si eres cristiano, estás metido en la situación y se te olvida que el plan de Dios es eterno y te velas como si tuvieras una cinta. Ah, y empiezas, no, ¿y por qué está pasando esto? Porque se te olvida que el plan de Dios es eterno y que eres una obra en construcción. ¿Sí o no? ¿Cuántos han ido en la carretera y se ven ahí conos, no? Y hombres ahí paleando. ¿Ya quieres que todo esté llanito? Dice Dios, no. Y el cristiano se pone grosero con Dios, altivo, y cara a cara. ¿Qué onda? Me iba muy bien antes de venir a tu reino. Y ahora que me acerco me empiezan a pasar todas estas cosas. Groseros, altivos, contumaces. Cuando anduviste de testarudo, de obstinado. ¿Y saben cómo se ve eso? Yo pensaba en un ejemplo. ¿Cuántos tienen hijos? Tu hijo diciéndote, así no es papá. De 7 años, ¿no? Y tú, ay, mi vida. 12 años. Yo creo que te equivocaste, papá. Así no se hace. ¿Cuántos tienen trabajo? Pensaba en este ejemplo también, tu subordinado diciéndote, jefe, yo creo que no es así. Y tú ven, chiquilín, ¿no? Así nos vemos, hermanos. Y estoy hablando a creyentes. Si tú no eres cristiano, no lo tomes para ti. Pero a los cristianos, diciéndole, Dios, ¿qué onda? El niño chiquito, ¿no? Papito, no, te equivocaste. Jefe, no es así. Yo creo que tomaste una mala operación ahí. ¿Y saben qué? Con todo y eso, Dios es paciente. Y nos mira con amor y te dice, ya lo entenderás más adelante, mi Sergio. Vente. Y luego estoy ya de rodillas ahí. Ah, ¿por qué no lo entendí? ¿Por qué no? ¿Por qué me olvidé que estabas tú al control de todo, Dios? ¿Por qué peleé contra ti tantos meses? Porque nos echamos meses, ¿eh? Ojalá él fuera así como, ya entendí el domingo, Dios me habló y ya lo solté. No, ahí nos agarramos en el terreno de la dureza. O sea, bueno, sí Dios dice, pero yo lo voy a arreglar a mi manera y te vas a ver al chamán. Un amarre. Sí, tonterías de ese tipo. O sea, sí Dios dice, pero y llegas y al hijo, ¿no? O sea, voy a seguir haciéndolo como yo creo. Aunque el día de hoy estás en la ruina, pero sigues en ese camino de obstinación y de necedad. Bueno, ya voy a avanzar, ¿para qué? Porque ya veo algunas caras así como de... Vamos a la segunda pregunta. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Esta segunda pregunta descansa sobre un supuesto diálogo.
No sé si lo viste. Como un diálogo que tiene el objeto modelado con el artista. Le dirá, dice. ¿Qué le dirá? ¿Qué le diría? Aquí el apóstol Pablo nos está recordando que las criaturas no tienen la posibilidad eficaz de formular una buena pregunta al Creador. Dice Pablo, es un mal proceder, es una mala actitud el pedirle a Dios una razón. ¿Por qué me has hecho así? Y me has hecho así, fíjense, pónganme atención, ya el que se va a dormir se va a terminar de dormir. Me has hecho así tiene dos líneas, tanto cuestionar a Dios en lo físico como en lo temporal, o sea, en el proceso. Y sí tengo que ir a esta parte porque algunos le dicen a Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste alto? Y el otro se queja, ¿por qué estoy tan bajito? ¿Por qué me hiciste con esta nariz? ¿Por qué con estos pies? ¿Por qué con vitiligo? ¿Por qué sin un dedo? ¿Por qué una pierna más larga que otra? Y quiero decirle algo, escúcheme muy bien. Cada que usted y yo cuestionamos a Dios sobre algo que no nos agrada físico, le estamos diciendo, te equivocaste. Te equivocaste, Dios. Te equivocaste con esta nariz que me diste, con estas manos que me diste. Y te voy a pedir, por favor, que no te vayas a reír porque no es mi intención que te rías con lo que te voy a decir. Es muy serio. Es como si yo le dijera al Señor, Dios, ¿por qué me hiciste calvo? Yo no cuestiono a Dios eso. Y ahí te va. Cuando tú aceptas que la creación de Dios es perfecta, hay aceptación. Me encanta mi cabeza. Amo mi calvicie. Yo no peleo con eso, hermanos. Me encanta. No es nada malo. Pero cada que tú le dices de tu nariz, de tus pies, le estás diciendo, Señor, te equivocaste. Y voy de lo menos a lo más. Ahora sí vamos a la parte complicada. Estas son las partes de la queja física, pero yo les dije, cuando tú le dices, me has hecho, va también a lo temporal, es decir, al proceso. Y empiezan a pasar cosas en tu vida y tú le dices, Dios, así no. Dios, no te equivoques, me está doliendo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué no enfermas a otro? Pero es igual, estás diciendo, te equivocaste. ¿Por qué a mi matrimonio? Y Dios dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Es que además te lo dije una vez y dos y tres, y ahí es donde no entendemos, hermanos. Viene un estornudo, viene otro y no agarras la onda. Y entonces Dios le aprieta y le aprieta y le aprieta hasta que truena. Ay, pero no entendiste todo el proceso y nos quejamos con Dios. ¿Estamos o no? ¿Está siendo duro? Ah, algunos así. A veces así tiene que ser porque no quisiste por la buena. Dios te persuadió con cuerdas de amor, dice la escritura. Con cuerdas de amor te atraje hacia mí. Y como potros salvajes, como tiras patadas, no, no. Dice Dios, bueno. Y entonces los entregó. ¿Te acuerdas la semana pasada? Y ya cuando te ves en esa vorágine de pecado, de locura, de lujuria, de lodo, así embarrado y todo, ¿por qué permitiste? ¿Sí ve la contradicción o no? Y algo que quiero rescatar que es muy hermoso y quiero compartirlo con ustedes es que Pablo, mientras desarrolla esta idea, tiene una cita del Antiguo Testamento. Ve conmigo a Jeremías 18:3, por favor. Jeremías capítulo 18 y vamos desde el verso 1. Me dicen, listo, cuando estén ahí. Listo, listo. ¿Todos? Bueno, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí, él trabajaba sobre la rueda. Casi podemos ver a Jeremías, ¿no?
ahí en la ventana parado. Sí, porque no era invasivo. Dijo, solo ve y ya, entonces ya llegó, se para en la ventana, ve al alfarero, saca su papiro y se alista. Dice, ya estoy aquí, señor, dime, ¿en qué necesitas? Verso 4. Y la vasija de barro que él hacía, uh, se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo. Por eso no aplica cuando escucho luego a personas que dicen, es que yo así soy, pastor. Yo soy gritón. Sí, eso eras. Pero ¿qué dice aquí? Y volvió y la hizo otra. Originalmente iba a ser un florero. Dice, no, y ¡pras! El barro. Chin, un poco más de agua y ahora empieza a ser una vasija. Y ya, ¿qué cree que ya? La vuelve a destruir, se vuelve a mojar las manos y ¿qué onda, señor? ¿Qué? Y ahora un vaso. Ay, ya, señor, ya. Y ahí es donde muchos no se bajan de la rueda. Dice, no, ya estuvo. Y cuestionas al alfarero. Verso 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, fíjate, es un mensaje de Jeremías para la casa de Israel y Pablo lo está tomando miles de años después y esa es la idea que él tiene en la mente mientras les escribe a los romanos, a sus paisanos israelitas que se habían endurecido para aceptar a Jesucristo. Entonces, te pregunto como el apóstol Pablo les preguntó, ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué? Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Hermanos, queridos oyentes, hay impurezas en tu vida, en mi vida. Hay cosas que todavía tienen que ser tratadas. Del temperamento, de la mente, del corazón, de la propia voluntad, ¿no? Que ahí está cada mañana. Quieres ser espiritual, pero te jala y me jala, ¿sí o no? ¿O solo a mí? Solo a usted, pastor, porque es carnal. Estamos en un cuerpo carnal que tiene deseos y anhelos y tira. Y a eso súmale en un mundo caído. Y a eso súmale que tenemos un enemigo que quiere destruir tu alma. Y entonces ahí estamos en el proceso. Diga proceso. ¿Te da esperanza o te desesperanzas? Ah, algunos no dicen nada, pero su cara me lo dijo. Yo te quiero decir esta mañana, no te desesperes. A ver, si la liaste 14 años, ¿por qué tú esperas que ahora ya se solucione? O sea, Dios no es un mago de estos de la lámpara. Pídeme 3 deseos. No, pues listo. No, nos descompusimos en muchos años. Y el proceso puede ser rápido, pero ahí está lo otro también. Nosotros todavía lo frenamos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas con la lucha que estás batallando ahorita? ¿Cómo sabe, pastor? No. Y a veces la podríamos pasar más rápido, pero nos quedamos ahí enganchados y nos ciclamos. Y pasan meses hasta que finalmente conoces la victoria. Y dices, ¡ay, qué tarugo! Bueno, yo a mí me digo así, ¿por qué no lo hice antes? Y te ves en una nueva lucha mucho más fuerte, mucho más espiritual, y ya te atoraste otra vez. 2, 3 semanas, 4, un mes, 2, 3, y así vas, y así vas, y así vas avanzando. ¿Sí o no? Pero es el proceso, no te desesperes. Oye, pero no te endurezcas tampoco. Es un proceso. Y lo último que quiero decirte, no cuestiones al alfarero. Eso es muy delicado y muy importante. Puedes desesperarte si quieres, mi consejo es que no. Puedes endurecerte si quieres, pero lo que sí no, no cuestiones al alfarero.
¿Ok? Y vamos sobre la tercera pregunta, verso 21. Romanos 9:21. ¿Todos estamos de regreso? Y pregunta, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Entonces, vemos en esta tercera pregunta la idea del mismo alfarero, sigue sobre esa misma línea, y el barro, pero antepone una palabra bien importante que es potestad. Y ya después plantea dos tipos de vaso, uno para honra y otro para deshonra. Y de esa forma es que vamos a estudiar este último versículo. ¿Qué es esto que dice que si no tiene potestad? Potestad es la palabra griega exousia y significa capacidad. Y entonces yo te pregunto, ¿tú crees que Dios tiene o no tiene la capacidad para hacer la obra que está haciendo en tu vida? ¿De veras lo crees? Bueno, Dios lo tiene. Exousia también significa privilegio. ¿Tiene Dios el privilegio o no? De hecho, más bien somos nosotros quienes somos privilegiados de poder estar en las manos de Él como barro. Pero también significa fuerza. O sea, tú ve el ejemplo que nos viene enseñando Pablo a Moisés y a Faraón. Entonces, ¿no quieres dejar ir a mi pueblo? Y se vuelve el río sangre. Y no, y empieza a verse la fuerza de Dios. ¿Cómo quieres que sea el trato contigo? Elígelo. Exousia también significa capacidad. Ni pensarlo. Dios es todo capaz. Es hermoso, es maravilloso. También significa exousia maestría, influencia, derecho. Todo eso significa potestad, potencia, poder. Ahora, cuando habla de para hacer de la misma un vaso para honra y otro para deshonra, nos habla de el fin de lo que está creando, ¿no? La meta final no es igual un vaso que un plato. ¿Sí o no? ¿Estás conmigo o ya los perdí? La versión de las Américas dice, de la misma masa, un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario. Y aquí yo te pregunto, ¿de cuál de los dos quisiera ser? ¿Honorario u ordinario? Déjame agregar algo más. Los eruditos estudiosos de la Biblia creen que el significado de estas palabras debió ser para uso de ornamento, es decir, para los sacerdotes, para el altar, y vaso para uso diario. ¿Cómo eran las cosas que usaban en el templo? De oro. ¿Y dónde tomaban agua las familias? Hasta le hizo así la hermana, así como de... Segunda Timoteo dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otro para usos viles. Este texto, algunos comentaristas apuntan a que se hace referencia a la salvación y a la perdición de las almas. Ojo con eso. En casa de oración diferimos de esta postura, porque no habla de eso, sino que la idea principal que está contenida en Romanos 9 es un pueblo de Israel que no ha querido aceptar y que Pablo está persuadiéndolos. ¿Está bien? No habla de perdición o de... No, sino vasos de honra y de deshonra. Yo creo, y no sé si mi mentalidad, a lo mejor algún psicólogo me pueda acusar de mediocridad, pero yo creo que aunque fuéramos vasos de deshonra, al estar en las manos de Dios ya es un gran honor, ¿sí o no? Un vasito para tomar agua. ¿Está bien o no? No, pastor, usted es conformista. Yo quisiera ser... Está bien, pero también contempla que el trato es diferente.
el barro lo sacan al sol y el sol hace su obra de endurecerlo. El oro se mete al crisol y ahí es donde, no, mejor siempre sí barro. Ya no. Y quiero irme hacia el final con estas ideas, con esta idea principalmente. Y es que está la soberanía de Dios y el hombre cómo responde. Pero ambas se mueven sobre la justicia de Dios. ¿Sí? O sea, nunca vas a poder escuchar a alguien que ciertamente diga, Dios me desechó, sin ser sincero y analizar que fue un proceso en donde la misma persona rechazó. Siempre Dios es justo. Y hay un refrán en el mundo que dice que Dios aprieta. Qué sabiduría, ¿no? Ahí está. Y la puedes estar pasando mal. No va a ser para siempre, hermano. No va a ser para siempre. Vasos para honra o deshonra. Ambos instrumentos útiles en las manos de Dios. ¿Estás siendo un instrumento en las manos de Dios? ¿A cuántas personas le has hablado del Evangelio esta semana? Bueno, esta semana no, pero hace 6 meses sí, pastor. ¿Cómo estás entonces honrando a Dios? Con tu vida, con tus labios, con tu boca, con tu trabajo, con tus medios. ¿Por qué, por qué Dios a uno los toma para honra y a otros no? Pues porque Dios yo así lo determino. No, eso sería pensar como lo piensan estos hombres. Dios nos da las mismas oportunidades a todos. Es el hombre, es la mujer quien en su corazón se determina a ser un instrumento de honra, ¿verdad? A decir, no, se paran frente a Dios y dicen, voy a consagrarme para ti, Señor. Voy a apartarme de todo esto que me hace mal. Puede ser un vicio, pueden ser malos hábitos, pero dicen, yo quiero ser un instrumento de honra. Y yo no puedo ser utilizado por Dios si vivo de esa manera, viendo lo que veo en internet, haciendo lo que hago cuando nadie me ve. Entonces Dios dice, bueno, ¿quieres hacerlo? Está bien, estás en libertad de hacerlo. Pero pues, ¿sabe que vaso de deshonra era una pieza que usaban para aguas negras? Creo que ahora se llaman cómodo. Pero ¿por qué, Dios? Si tú me creaste y eres bueno y es que tú decidiste. Varias veces te estuve diciendo, dice el Señor, corrige esto, endereza aquello, deja esto, deja que... Bueno, ¿vaso de honra o vaso de deshonra? Y quiero terminar con un par de ejemplos. Así, Pablo, el autor, el que está escribiendo la carta, es un ejemplo. Antes fue Saulo y vivió de una manera que él creía que era piadosa y que creía que estaba haciendo la voluntad. Viene al encuentro personal con Cristo cara a cara y su vida cambia y nace Pablo. Pero la misericordia ahí estuvo y él la tomó y se abrazó de ella y comienza una historia nueva, una vasija nueva. Tengo por otro lado un ejemplo que les va a quedar muy claro, se llama Judas Iscariote. Formó parte del grupo de los 12 con Jesús. Estuvo con él así, manejaba los dineros. Y al final salió verdaderamente quién era, se endureció y entregó al maestro. Ah, es que fue Dios quien lo... No nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Él deliberadamente hizo su plan, le ganó la ambición, lo que había realmente en su corazón, y fue un vaso de deshonra, pero fue usado por Dios. ¿Y cómo recordamos a Judas Iscariote? ¿Y cómo recordamos al apóstol Pablo? Uno fue usado para honra, pero ambos fueron instrumentos en las manos de Dios. Y tú vas a ser un instrumento, quieras o no. Lo que Dios te da la libertad gloriosa es que tú elijas honra o deshonra. Solo nunca vayas a ser responsable a Dios, por favor.
A manera de conclusión, Pablo está mostrándoles a sus compatriotas que Dios es soberano, que obra ciertamente de formas misteriosas, que no podemos explicar, pero tampoco cuestionar, y que es imposible e inaceptable pensar que la arcilla en las manos del autor pueda cuestionarlo. Hay un abismo de diferencia entre la arcilla y el escultor, ¿sí o no? El escultor sabe lo que va a hacer, se sienta al banquillo, tiene ya la idea clara, sabe hacerlo, puede hacerlo, tiene potestad, empieza a activar gira el banco, pone la arcilla y comienza la obra. Y él tiene la libertad de hacer lo que quiera con ella. Pastor, ¿y no le parece que esto es como un robot? ¿Como un borrego? Dicen, ¿no? Que los cristianos, no, te lavaron el cerebro. No, yo más bien creo que esta arcilla es una persona que conoció bien a alguien que lo amó primero a él, que entendió que fue comprado a precio de sangre y que por lo tanto puede confiar en él. Dice, no, sí, aquí sí. Me acuerdo cuando laboraba para el banco, hicieron una dinámica una vez en donde se ponía gente del equipo, se ponía atrás. Entonces tú te tenías que dejar caer y confiabas en que la persona te iba a sostener. ¿Y qué cree que algunos bien mala onda se quitaban? Paz en el coxis, ¿no? Y yo meditaba en eso, ¿no? Porque dije, ¿confía Sergio o no en las manos del alfarero? Ese sí es dejarte caer. Hoy no tengo nada, o sea, nada cierto, está la Biblia, está mi fe, pero voy a confiar en ti. Y, y te entregas a Jesús. Pero confías o no, porque ¿saben algo? Dios es amor y es justo. Por lo tanto, sus acciones siempre son impulsadas por amor y por justicia. De manera que Dios no puede cometer actos contrarios a eso. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Sus obras son perfectas. Así es que confíe, confíe. Aunque hoy pueda estar viendo algo como, pastor, pero ¿cómo me puede usted pedir que yo confíe si hay este diagnóstico, si hay esta situación, si ya esto ya se fracturó, ya se rompió? Confíe. Dios lo está usando. Romanos 8:28. Va a ser para bien. ¿Sí lo creo o no? Pues vamos a ponernos de pie.